Señoras y señores, le damos la bienvenida a la segunda sesión del programa Diálogos Parlamentarios, dirigido a congresistas electos para el periodo 2021-2026 y asesores parlamentarios. Reciban un cordial saludo a nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, magistrado Jorge Luis Salas Arenas. Continuando con la programación de nuestros conversatorios, el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctor José Alfredo Pérez Duarte, nos acompañará con las palabras iniciales. Buenas tardes, doctor. Hola Susana, gracias. Muy buenas tardes. Agradecer a todos quienes nos acompañan ahora. Esta tarde se han hecho un espacio en su agenda para poder estar juntos en esta reunión de diálogos parlamentarios, en especial a Mariela García, Samuel Rota, quienes van a tener a cargo la sesión de hoy. Me gustaría reiterar algo que señalamos el día lunes, que creo que es muy importante que se considere así. La intención de estas reuniones de diálogo es justamente la de, sobre todo en esta coyuntura tan difícil que se presenta para el país, encontrar aquellos puntos de encuentro, aquellos puntos que nos unen, mucho más de aquellos puntos que nos separan, ¿no? Considerando que el Congreso está formado por distintas fuerzas parlamentarias, hacer un recorrido, una discusión e identificar aquellos temas en los cuales pensamos igual y en base a ellos empezar a construir país. Eso por un lado. Y por el otro, reiterar también que aquí no se pretende dar la receta o las recetas de cuáles son las soluciones para cada tema, ¿no? Por el contrario, lo que se quiere es justamente propiciar el debate, la discusión a raíz de presentaciones de personalidades que tienen un expertise, un dominio de distintos temas, que ponen sobre el tapete su manera de pensar, su manera de concebir el tema, y así consideramos que se puede generar un diálogo que al final sea productivo y se pueda concretar en leyes que favorezcan al país, ¿no? Yo quería reiterar especialmente eso. Les agradecemos muchísimo su participación y vamos a dar pase a la sesión de hoy con un tema bastante sensible e importante, que es el de la integridad y la lucha contra la corrupción. Así que, Susana, vamos a continuar con el programa. Gracias, doctor. Bueno, esta tarde tenemos a nuestros dos panelistas. Voy a pasar a presentarlos. Mariela García, ella es licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico y cuenta con un MBA otorgado por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y el INCAE de Costa Rica. Es gerenta general de Ferreycorp, corporación en la que cuenta con 32 años de trayectoria. Además es vicepresidenta de Empresarios por la Integridad, directora de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, de Perú 2021 y de InRetail. Ha sido también directora de la Sociedad Nacional de Minería, de AmCham, Perú, de Procapitales y de IPAE. Asimismo, es miembro del patronato de la Universidad del Pacífico y de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. También nos acompaña hoy el señor Samuel Rota. Él es sociólogo por la Universidad Católica del Perú, es director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, institución a la que pertenece desde el año 2003. Cuenta con una destacada experiencia en temas de lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Ha realizado consultorías independientes para fundaciones privadas, internacionales, ONG peruanas y extranjeras, asimismo organismos públicos sobre estos temas. Es autor de artículos sobre corrupción y participa con regularidad como expositor en eventos y conferencias. Bueno, hechas las presentaciones, les informamos que los expositores contarán con un máximo de 20 minutos para su exposición
y luego abriremos el diálogo entre todos. Le cedo en primer lugar la palabra a la licenciada García. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Susana, muchas gracias, doctor José Alfredo Pérez Duarte. Encantada de estar aquí con nuestros representantes de la patria y los felicito por su elección y les deseo muchos éxitos en su gestión. Sus éxitos serán los éxitos del país. Vengo con mucha humildad a contarles un poco lo que estamos haciendo desde el sector privado en términos de una temática que nos impacta a todos los peruanos, ¿no? No sé si ya se está viendo, sí, ok. En primer lugar, vamos a revisar un breve diagnóstico sobre este flagelo, ¿no? La corrupción, que se viene destacando en sucesivas encuestas y rankings como el principal problema del país, incluso en el entorno de COVID el año pasado, donde apareció este nuevo problema COVID que antes no existía en los rankings, ¿no? Sin embargo, con esta gran crisis del COVID y de la pandemia, aún la corrupción seguía siendo el principal problema del Perú, según una encuesta hecha por Ipsos y que la hace consecutivamente, ¿no? El año pasado seguíamos con 56% de opinión, digamos, sobre el principal problema del país. Lo mismo la encuesta de Datum habla sobre la corrupción, luego sigue desempleo, crisis económica. Tenemos indicadores también de la percepción de corrupción, el índice de percepción de corrupción, donde los países son rankeados, ¿no? Y nosotros estamos en la posición 101 con un puntaje de 36, cuando a más puntaje menor corrupción, a menos puntaje mayor corrupción, ¿no? Y tenemos también información de Proética, que no voy a entrar en detalle porque estoy segura que Samuel también va a hablar sobre los indicadores que el mismo Proética también tiene sobre este gran problema del país, ¿no? También cuando se le pregunta a los peruanos en otra encuesta de Ipsos las razones, los temas por los cuales no nos sentimos orgullosos o sentimos vergüenza, aparece una vez más la corrupción como el principal tema que nos avergüenza. También tenemos en el INEI, ¿no? A la derecha, cuando se pregunta en qué entidades se confía o no se confía, vemos pues al final de la tabla a los partidos políticos, al Congreso de la República, a los gobiernos regionales. Y eso no lo digo yo, obviamente, estos son estadísticas que hacen los entendidos en estos temas de encuestas y de rankings y de estadísticas, ¿no? También hay un esfuerzo ahora por el Bicentenario, se ha hecho un estudio de valores, ¿no? Y el 70% de las personas vuelven a señalar que el principal problema es la corrupción, ¿no? Y que no se confía en el otro, a pesar de que cada uno se percibe como honesto, 8 de cada 10 peruanos no confían en el otro, y cuando se vuelve a preguntar si hay una percepción de corrupción o de propensión a la corrupción, otra vez aparecen muchos de los jugadores pues, vitales en el país, ¿no? Incluidos también los empresarios, obviamente, y por eso vamos a contarles hoy día lo que venimos haciendo en el sector público, en el sector privado, ¿no? Entonces, este es un problema de todos y por lo tanto es una tarea y una responsabilidad de todos, de los individuos y las familias, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, del sector privado, de las escuelas, universidades, institutos, y también del sector público y del gobierno, ¿no? Lo bueno creo es que tenemos una serie de entidades trabajando para corregir este problema que, como digo, es responsabilidad de todos. Y hoy día nos vamos a concentrar más en lo que hace el sector público y el sector privado. No vamos a entrar hoy día mucho al tema de familias, individuos, sociedad civil. Estoy segura que Samuel a través de Proética va a contar lo que se hace desde la sociedad civil ya como un grupo más amplio, donde también está el sector privado y los individuos, ¿no? Pero que abarca pues un conjunto más amplio de personas. Tampoco vamos a hablar hoy día de medios de comunicación. Entonces, primero tenemos que recordar qué cosa es la integridad, ¿no? La integridad viene de una palabra en latín, pero significa
totalidad, virginidad, robustez, buen estado físico, ¿no? Viene de intacto, entero, no tocado o alcanzado por un mal, ¿no? Eso es integridad. Entonces una persona íntegra es aquella que hace siempre lo correcto, aclarando que no solamente hace lo correcto para sí mismo, sino para no generarle daño a las personas, ¿no? Y el valor de la integridad es esta cualidad que una persona actúa siempre así, porque está pegado a valores de rectitud, de honestidad, de verdad, de justicia, ¿no? Y eso es lo que todos tenemos que buscar, instalar la integridad como un valor. Así que con este diagnóstico, ¿no? Quiero contarles ahora un poco lo que venimos haciendo del sector privado. Entendemos que somos actores principales en este cambio, ¿no? Hay alguna normativa ya sobre la materia, ¿no? De hecho, en el año 2016 se promulgó la ley 3424, que entró en vigencia el año siguiente, luego tuvo una modificatoria, ¿no? Pero regula la responsabilidad administrativa de la empresa, de la persona jurídica, ¿no? Luego salió un reglamento en el año 2019, también hubo en el año 2018 el decreto ley 1385 que modifica el Código Penal para incorporar la corrupción como delito en el sector privado. Y recientemente este año, en marzo, la SMB, lo que antes era la CONACEP, la Superintendencia del Mercado de Valores, perdón, sacó unos lineamientos para que las empresas del privado implementen un modelo de prevención. Más adelante voy a hablar de qué es un modelo de prevención. Pero no solamente tenemos normativa peruana, también tenemos una serie de declaraciones de principios desde las Naciones Unidas, con su declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se dieron en el año 2015, donde hay un objetivo, la ODS 16, que habla sobre paz, justicia e institucionalidad, que promueve sociedades justas, ¿no? Sociedades pues íntegras, éticas. De la misma manera el Banco Mundial lanzó por allá por el año 2000 el Pacto Mundial. El Pacto Mundial es un pacto que al que se adhieren las empresas, ¿no? Que tiene 4 pilares: derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. Tiene 10 principios y el principio 10 es que las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, ¿no? Y por último tenemos estándares de buenas prácticas. Nosotros en Empresarios por la Integridad hemos diseñado un estándar, más adelante voy a hablar de ese, y también hay los ISO, que son certificaciones internacionales. O sea que marco regulatorio, marco de principios, marco de declaraciones está ahí. Sin embargo, nosotros creíamos que era importante acompañar este cambio, ¿no? Y fomentar y promover este cambio en el sector privado, y por eso formamos Empresarios por la Integridad. Empresarios por la Integridad se crea en el año 2018 y está formado por, como dice su nombre, empresarios, individuos, ¿no? Ya sea dueños de empresas o líderes de empresas, ejecutivos de empresas, ¿no? Como puede ser mi caso, que hemos firmado una alianza en pro de la integridad y anti la corrupción, y venimos trabajando en una serie de frentes y traemos con nuestro propio compromiso individual también a las empresas en las que nosotros estamos, ¿no? Y tenemos como finalidad desarrollar actividades que permitan reforzar la integridad en el actuar empresarial y fomentar la autorregulación, esta cultura de hacer los negocios sin caer en actos de corrupción, ¿no? Tenemos una serie de principios que tienen que ver todo con actuar con integridad, porque eso es bueno para el país, contribuye a una sociedad más justa, involucra decisiones personales y empresariales, por supuesto que comienza con el respeto de la ley y es tarea de todos. Y lo que venimos trabajando en 4 grandes puntos. Uno es promover y ser un referente de integridad y la lucha contra la corrupción. Por eso nos gustó muchísimo que nos inviten a contarles hoy día. Nosotros somos un referente, nos constituimos como un referente en esta materia. En segundo lugar, impulsar la certificación de empresas, y primero eran las grandes empresas, y luego agregamos un objetivo que es ampliar esa certificación a pymes y la cadena de valor, en la cadena de valor de las grandes empresas. Y por último, no podemos dejar de actuar en lo que es un cambio cultural, una formación en valores. Y para cada uno de estos objetivos tenemos alianzas, ¿no?
En el primer caso de ser un referente, tenemos alianzas con la Secretaría de Integridad Pública, voy a hablar de ellos más adelante, el Consejo Privado Anticorrupción, IPAE, Perú 2021. Luego para la certificación tenemos una alianza con la SGS, que es la que hace las certificaciones, y con la Contraloría General de la República. Todas las empresas que logran la certificación tienen un protocolo de denuncia con la Contraloría gracias a este acuerdo que se firmó en el año 2019. Entonces podemos denunciar cualquier acto impropio que estemos viendo en la relación con el sector público, ¿no? Eso es lo que busca este acuerdo con la Contraloría. Luego, para ir a pymes y ampliar la certificación a pymes, también tenemos un acuerdo muy importante con USAID, ¿no? Que tiene una iniciativa anticorrupción. Y por último, para hacer este cambio cultural, estamos trabajando alianzas, todavía estamos trabajando en este cuarto frente con las universidades, los institutos, los colegios, ¿no? Y obviamente con las empresas que también tienen en su grupo de colaboradores, pues un público importante con el cual se puede trabajar este cambio cultural. Como dije, una de nuestras iniciativas es la certificación. Entonces nuestro certificado parte de un estándar, o sea, las empresas tienen que tener un estándar mínimo, y hemos hecho 3 tipos de certificados: para la gran empresa, para la mediana empresa y para la microempresa, ¿no? La empresa más chica. A todas le pedimos lo mínimo y luego a la grande le pedimos algunas cosas adicionales. Entonces, ¿qué cosas tienen como mínimo este modelo? Primero, que se identifiquen los riesgos, que cada empresa en su quehacer identifique dónde están los riesgos. Si una empresa tiene riesgos, por ejemplo, cuando pide licencias para sus locales, tiene un frente de riesgos cuando entra a una licitación, si fuera el caso, tiene un frente de riesgos cuando quiere gestionar una idea de alguna política pública, ¿no? Entonces cada empresa tiene que identificar cuáles son sus riesgos y luego poner los controles. Ese es un elemento de nuestro estándar. Otro es tener un encargado de prevención que sea designado por el máximo órgano de gobierno, ¿no? Tener una persona, un oficial de ética, solamente dedicado a esto, ¿no? Tienen que tener procedimientos de denuncia, canales de denuncia. Tienen que tener difusión a sus colaboradores de este modelo de prevención y tienen que tener un monitoreo permanente del modelo de prevención. Y eso es para todas, ¿no? Y para la gran empresa se le pide además políticas específicas por cada área, registro de actividades, integración del modelo en procesos comerciales, designación de un auditor interno, procedimientos de interrupción inmediata de un proceso si es que hay una alerta y mejora continua. Y para medianas empresas se le pedirá 2 de estas, ¿no? Entonces este modelo viene funcionando muy bien, ya tenemos varias empresas certificadas y varias más en camino para este año. Nuestro resultado, lo que buscamos como resultado de nuestra visión, es tener entonces cada día más líderes que promuevan la integridad, cada día más empresas que implementen estos modelos y que los certifiquen, cada día más empresas que deslinden con la corrupción y por supuesto también más empresas que denuncien. Así que venimos trabajando rápidamente en esto. La verdad comenzamos, pues esto se forma a fines del 18, o sea que comenzamos en el 19 y en el 2020 con la pandemia hubo algunos retrasos, pero este año 2021 estamos otra vez a paso muy ágil en búsqueda de lograr estos 4 grandes resultados, ¿no? Además sabemos que hay otras entidades trabajando desde el sector privado, ¿no? Nosotros en Empresarios por la Integridad, también el Consejo Privado de Competitividad ha hecho algunas recomendaciones para que el país sea más competitivo, y también hay una asociación de eliminación de barreras burocráticas, y también está el Consejo Privado Anticorrupción. No voy a hablar de Proética porque Samuel va a hablar de eso hoy día. Y cada una de estas entidades, ¿no?, ha identificado algunas recomendaciones para la agenda pública, para la agenda nacional, ¿no? En primer lugar, continuar con estos avances que vamos a ver ahora más adelante también en el sector público, cómo se vienen dando a pasos agigantados, que se refuerce todo esto con la creación de un sistema nacional, se mantengan los canales, que haya cada vez más canales de denuncia. Nosotros tenemos ahora esta alianza con la Contraloría, pero que puedan haber más canales de denuncia expeditivos, que hayan incentivos positivos, ¿no? Como por ejemplo por un puntaje adicional en licitaciones o reducción de tasas, que se trabaje en campañas de valores y que haya mecanismos de transparencia. En realidad,
el sistema debe ir cada vez más a lo preventivo y no a lo punitivo, o sea, poder actuar para que no se produzcan los actos de corrupción en lugar de después, ¿no? Todas estas recomendaciones también, como dije, están las del Consejo Privado de Competitividad, que tienen que ver también con un repositorio de resoluciones judiciales, con un semáforo de anticorrupción, y las de la Asociación de Eliminación de Barreras, que tiene que ver con hagamos los procesos más ágiles, hagamos una simplificación administrativa. Mientras más complejos los procesos con el sector público, más espacio hay para los actos de corrupción, ¿no? Así que todas estas recomendaciones tienen mucho que ver con prevención, dar incentivos en vez de castigos, transparencia y simplificación de procesos. Quiero pasar ahora, después de haberles contado lo que estamos haciendo en el sector privado, lo que vemos también nosotros de lo que está aconteciendo en el sector público, ¿no? Vemos que están pasando muchas cosas desde la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la CAN, que tiene ya más de 10 años, 12 si no me equivoco, la Secretaría de Integridad Pública, que está en la Presidencia del Consejo de Ministros, la Comisión Presidencial de Integridad, que también hace unos años hizo unas recomendaciones, por supuesto el rol que juega la Contraloría, ¿no? Entonces, aquí algunos elementos que consideramos deben ser muy relevantes para los congresistas y sus asesores que comienzan la gestión ahora en el año 2021, ¿no? Primero, que existe un código de ética de la función pública que establece una serie de principios, de deberes, de prohibiciones, ¿no? Deberes de neutralidad, de transparencia, de ejercicio adecuado, prohibiciones de no tener un conflicto de interés entre el cargo y mis intereses privados, ¿no? De no tener ventajas indebidas, de no hacer mal uso de la información privilegiada, entre otros, ¿no? Hoy en día más o menos 1.5 millones de peruanos son empleados públicos y lamentablemente hay 8.000 en procesos de investigación. Habrán otros que no están en procesos de investigación. Entonces, tenemos que todos alinearse con el Código de Ética de la Función Pública. Además, también hay un Código de Ética del Congreso, o sea, partiendo de la función pública, entiendo que todas las instancias del gobierno tienen su propio Código de Ética, y aquí otra vez hay en el reglamento del Congreso de la República, el Código de Ética, en donde también hay una serie de principios y deberes de conducta, ¿no? Por ejemplo, abstenerse de efectuar gestiones ajenas a su labor, declinar de atenciones que puedan interferir en el desempeño de sus funciones, no pretender un trato preferencial en trámites personales con entidades públicas o privadas, abusando pues del cargo que tienen. En el caso de participar en una discusión de temas o investigaciones donde pueda favorecerse intereses directos, personales o familiares, explicitar tales vinculaciones, no emplear el servicio parlamentario de su despacho a familiares, ¿no? Así que hay una serie ya de principios y de deberes y responsabilidades estipuladas en este Código de Ética. Además de eso, también se lanzó hace 2 años, en el año 2019, si no me equivoco, a instancias o a recomendación de la Comisión Presidencial, una declaración jurada de intereses que debe ser presentada a los 15 días de haber sido elegido, nombrado o designado cada funcionario, o sea que entendería que los señores congresistas pues están ya dentro de este plazo. Hay que presentar esta declaración jurada de intereses, hay que actualizarla después de 12 meses y también hay que entregarla cuando uno deja el cargo. Y esta declaración debe contener cualquier interés que uno tuviera, ¿no? Detalle de empresas en las que uno está, de representaciones, de poderes, de mandatos, de participaciones en directorios, etc. Así que creemos que esta declaración jurada de intereses es vital y que estamos en un momento crítico para su presentación, ¿no? Entonces tenemos bastante marco también para el sector público, ¿no? El código del funcionario público, el código del congresista, la declaración jurada de intereses, y también hay otros principios a los que uno pudiera recurrir, como los principios de la vida pública o llamados principios de Nolan, ¿no? Que no hay que actuar en interés propio, o uno tiene que actuar para el interés público, hay que ser objetivo, tomar decisiones de manera imparcial, de manera transparente. Y al final a mí me gustan 2 preguntas, ¿no? ¿Esto que estoy haciendo
podría publicarse en la primera plana de un medio. Esto que estoy haciendo se lo podría contar a mis hijos, para mí son 2 filtros esenciales. Bueno, la Comisión Presidencial de Integridad en el 2016 también tuvo una serie de propuestas, ustedes pueden acceder a ellas, así que no voy a entrar aquí en detalle, pero todas tienen que ver pues con reducir la corrupción, con reducir los conflictos de interés, con aumentar la transparencia, con tener mayores controles, ¿no? Lo mismo la política y el Plan Nacional de Integridad, que se lanzó en el año 2017, y que la Secretaría de Integridad Pública vela por su implementación, y veíamos el otro día que ya el 70% del plan del 2000, que hubo un informe donde en el 2020 se cumplió el 70% de los planes y están todavía por cumplir el otro 30%, ¿no? Pero este plan nacional que termina el 2021 que habrá que actualizarlo. Y también se ha publicado un modelo de integridad. Así como hace un momento yo les hablaba del modelo de integridad de la empresa privada que hemos diseñado en Empresarios por la Integridad, hoy día tenemos un modelo de integridad para las entidades del sector público, que como verán tiene elementos muy parecidos, ¿no? Compromiso de la alta dirección. Hace un rato yo decía que en el sector privado tenemos personas elegidas por la máxima instancia, gestión de riesgos. Hace un rato les decía que en la empresa también se identifican dónde están los riesgos, control interno y externo. Decíamos que a las empresas grandes se les pide auditoría, comunicación y capacitación, canal de denuncias, supervisión y monitoreo y encargado del modelo. Entonces, como verán, el modelo de integridad del sector público pues es muy parecido al modelo de integridad del sector privado, porque al final todos buscamos lo mismo: identificar dónde están los riesgos, controlarlos y poner a una persona que se encargue de velar por el modelo. Más allá del modelo hay también un índice de la capacidad preventiva frente a la corrupción. Ya hoy día se está midiendo este índice solo para el Poder Ejecutivo, todavía no se está midiendo para otras entidades del sector público. Hoy día ya se han certificado en el Poder Ejecutivo 200 procesos. Hoy día ya muchas entidades tienen esta unidad funcional, que la única tarea que tienen es velar por estos modelos de prevención y modelos de integridad y modelos de cumplimiento, ¿no? Y se tendrá que seguir implementando esta unidad funcional en todas las instancias. Entiendo que se acaba de aprobar ayer, antes de ayer, la unidad funcional para el Congreso, lo cual va a ser muy bueno, porque además de la Comisión de Ética, que más que nada veía denuncias y casos específicos de actos no correctos, esta unidad funcional va a poder velar por la implementación del modelo, ¿no? Y también tenemos las recomendaciones que nos ha hecho la OCDE en el último informe que hizo este año, diciendo que vamos bien con la fase 2 para combatir, ¿no?, contra el cohecho, y nos ha dado también algunas recomendaciones. Así que creemos nosotros que la agenda está ahí. En primer lugar, tenemos como facilitador a estos principios de actuación, el código de ética, los principios del funcionario público. Tenemos todo un plan desde el gobierno, ¿no?, con una comisión, una política, un plan, un modelo, un índice. Todo lo tenemos ahí. Hay que quizás robustecer esto, creando oficialmente un sistema, ¿no? Y también tenemos la concurrencia del sector privado, con algunas recomendaciones, pero sobre todo con unas 3 o 4 instituciones que están trabajando en este cambio cultural y en esta certificación e instalación de modelos en el sector privado. Así que con eso yo termino mi presentación, deseando pues que podamos, todos los actores, como dijimos al inicio, que somos responsables de esto, podamos ir trabajando de la mano para que en breve salgamos de estos rankings en los puntos bajos, ¿no?, de corrupción, y pasemos a los países que se destacan. Creo que hoy día, como marco normativo, como una serie de elementos, estamos ya marcando una diferencia, y en la medida que se mantenga la convicción en esto y sigamos avanzando, vamos a poder destacar como un país con integridad. Muchas gracias.
Gracias, señora García. Es el turno del señor Samuel Rota. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, Susana. No soy doctor en nada, por si acaso. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a José Alfredo y a su equipo en la Escuela Electoral y Gobernabilidad por la invitación. Felicitaciones para empezar a los congresistas, las congresistas que van a empezar en los próximos días su gestión. Y bueno, con el ánimo de ayudar, de apoyar, de ofrecer algunos elementos para fortalecer ese trabajo, voy a compartir algunas de las ideas que traemos desde Proética. En buena cuenta esto dialoga con lo que Mariela ha presentado ya. A ver, voy a compartir la pantalla. Bien, espero que se esté viendo. Bien, a ver, voy a poner mi cronómetro para no pasarme el tiempo. Listo. Bueno, quería compartir con ustedes, como les decía, algunos puntos de la agenda pendiente en materia de integridad, lucha contra la corrupción, desde, por supuesto, el punto de vista de nuestra organización. Pero antes quería empezar con un dato, digamos, resaltando un dato de este panorama que presentó Mariela de forma tan clara. Este dato de nuestra encuesta nacional del año 2019 a mí me llamó mucho la atención cuando lo presentamos. La presentación la hicimos en diciembre del año 2019. Cuando le preguntamos a la gente en esta encuesta que hacemos desde hace ya varios años, por la percepción que tienen sobre las instituciones más corruptas, las instituciones que son percibidas como las más corruptas, suelen aparecer normalmente el Congreso, el Poder Judicial, la Policía Nacional, ¿no? Siempre tienen ese tipo de recurrencia. Sin embargo, en la última edición, la del 2019, el Congreso tuvo un dato muy elevado, inusualmente elevado, ¿no? Si ustedes lo ven ahí, 76% de las menciones de los entrevistados señalaba al Congreso como una de las instituciones más corruptas de nuestro país, ¿no? ¿Qué había pasado? Pues había pasado que esta sensación que habíamos visto, fíjense el año, estamos hablando de 2019, esta sensación que habíamos visto entre enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo había pasado factura. La percepción de obstaculizar reformas o de obstaculizar las investigaciones contra altos funcionarios, ¿no? Llamados blindajes, entre comillas, habían pasado factura a la imagen del Parlamento, y esto está registrado en este dato que les comparto. Entonces, este es el gran reto que tenemos, o bueno, que tienen ustedes que asumen, ¿no? Que enfrentar. Hay una imagen que hay que recuperar, ¿no? Ante la opinión pública. Entonces, quisiera dejar esto claramente para que no lo olvidemos, para que sea algo que marque las acciones y las decisiones, ¿no? Ahora, dicho eso, y pasando ya a la materia que nos convoca, hagamos primero un repaso muy rápido y muy básico en buena cuenta, cómo se enfrenta la corrupción. Por supuesto, no estamos hablando acá de recetas ni nada por el estilo, simplemente es poner de forma muy general el tipo de problema al que nos enfrentamos y lo que necesitamos hacer en consecuencia. Básicamente, y nuevamente acá estoy hipersimplificando una literatura muy abundante, la corrupción ocurre cuando confluyen condiciones objetivas y subjetivas, ¿no? Cuando confluye una persona con motivaciones, pues, inclinaciones corruptas, con motivaciones corruptas, pero en un ambiente objetivo propicio para ello. Este ambiente propicio para ello está determinado de
forma muy gruesa por tres grandes condiciones. No hay transparencia efectiva, ¿no? Que realmente se materialice, se concrete. Los controles y las sanciones no son eficientes, ¿no? No significa que no hayan, puede haber muchísimos controles, pero no son eficientes para lo que se necesita, es controlar las conductas de las personas. Y no hay sanciones, hay una alta o una elevada sensación de impunidad. Y además hay una precaria, un precario interés de la ciudadanía. Y cuando digo ciudadanía me refiero a no solamente individuos, sino opinión pública, sociedad civil, sector privado, medios de comunicación. No son capaces o no tienen suficiente interés en meterse a estos asuntos, a escudriñar en los asuntos públicos. Los recursos públicos se gestionan en un ambiente como este, y lo que vamos a tener son condiciones propicias para que aquellas personas, individuos que tienen inclinaciones, como digo, por apropiarse de lo que no es suyo, van a actuar con éxito, ¿no? Hay más probabilidades de que actúen con éxito. Por lo tanto, el enfrentamiento es, digamos, desde este esquema hiper simplificado, es muy sencillo. Lo que necesitamos es hacer que la información sea efectivamente transparente, ¿no? No basta con poner una web y llenarla de información, sino que esta efectivamente sea transparente, que la gente la utilice, que la gente acceda, que la gente pueda hacer control desde fuera con esta información. Que los controles sean eficientes. Puede haber poquitos controles, pero si son controles inteligentes y capaces de efectivamente controlar las conductas, pues vamos a estar ante condiciones mucho mejores que ante un controles desbordados que al final no controlan nada. Y que haya sanciones, por supuesto, también oportunas, ¿no? Y además que hay una ciudadanía, y nuevamente cuando digo ciudadanía, en realidad estoy hablando acá de un sector bastante más amplio que incluye periodistas, sector privado, sociedad civil, que estén vigilantes, pendientes, que estén capacitados, que entiendan cómo se toman las decisiones públicas y que estén pendientes de cómo éstas se toman. Esto nos va a dar unas condiciones radicalmente distintas. Entonces, los esfuerzos de lucha anticorrupción y integridad pública tienen que ir por este lado, ¿no? Por mejorar estos tres aspectos, ¿no? Sin duda, hay un trabajo también que hacer en materia de lo que se llama cultura, ¿no? Cultura cívica, cultura de integridad. Pero eso es otro tipo de trabajo que tiene que ir también de la mano. Pero en lo inmediato, lo que hay que cambiar son estos elementos objetivos en nuestro diseño institucional. En nuestro país tenemos una política nacional y un plan nacional, lo señaló también Mariela. Voy a simplemente señalar que la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción vigente desde el año 2017 tiene 13 objetivos de política y están ordenados en 3 grandes ejes, que son los ejes regulares de cualquier política anticorrupción: prevención de corrupción y sanción de corrupción. Y en nuestro caso hemos aislado el eje de identificación y gestión de riesgos de corrupción, ¿no? Por el papel importante que tiene dentro del plan todo el trabajo de identificación de riesgos y minimización de esos riesgos de corrupción. El plan nacional que termina este año operativiza esos 13 objetivos a través de 69 acciones específicas y está a disposición de cualquiera de ustedes que quiera revisarlo con más detalle. Esto es uno de los procesos que viene en los próximos meses. Hay que revisar el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción en su nueva versión. Y eventualmente hay que revisar también la política si es que conviene hacer algunos ajustes. Entonces hay ahí un ojo sobre un proceso que se va a tener que desarrollar y sobre el cual se va a poder influir para bien, sin duda, ¿no? En relación a esto es importante señalar que hay una comisión de alto nivel anticorrupción donde confluyen los titulares de las principales entidades del Estado peruano que tienen competencias anticorrupción, ¿no? Fiscal de la Nación, presidente del Poder Judicial, presidente del Congreso, ¿no? Ministro de Justicia, en fin, y también confluyen representantes del sector privado y la sociedad civil. Este espacio, la Comisión de Alto Nivel, es el que le hace el monitoreo, el seguimiento a la política y al plan, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia de poder participar en ese espacio. Y entonces, ustedes van a tener en los próximos meses
quien sea el presidente del Poder Legislativo va a participar, se va a integrar a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y va a poder llevar la voz de los congresistas, y sería oportuno que hayan en las juntas de portavoces o en algún otro espacio se pueda tocar los temas que se van a llevar a este foro y que haya una rendición de cuentas también al Parlamento de qué cosas se ha tocado, de cosas se ha trabajado. Ahora, esto es el plano más general y con lo que contamos en nuestro país. Nosotros, desde nuestra organización, desde Proética, consideramos que hay temas específicos que deben trabajarse en los próximos 5 años, ¿no? Que son los temas de agenda pendiente y que los tienen ustedes ahí en la pantalla. Son 10 y yo he priorizado aquí en rojo aquellos temas de esta agenda sobre los cuales el Parlamento tendría una responsabilidad más directa, ¿no? Hay acciones más directas y más inmediatas que pueden llevarse adelante en estos temas de agenda. Pero por supuesto, en realidad en todo se puede participar y en todo se puede tener una voz. Pero en estos 5 que están en rojo son aquellos donde hay un poco más de espacio inmediato, ¿no? Y paso a reseñarlos brevemente. En lo que tiene que ver con transparencia y acceso a la información pública, por ejemplo, nosotros en el Perú tenemos un marco regulatorio relativamente bueno, ¿no? Y además pionero. Nuestro país es uno de los primeros en América Latina en haber adoptado una ley de transparencia y acceso a la información en el año 2002, ¿no? Sin embargo, la implementación ha sido bien desigual y ha tenido muchas idas y vueltas. Básicamente porque en nuestro marco de transparencia y acceso a la información pública no hemos incorporado, no contábamos con lo que se conoce en la práctica internacional con un órgano garante del derecho de acceso a información. El año 2017 se crea la Autoridad Nacional de Transparencia, que viene a llenar este vacío. Sin embargo, la Autoridad de Transparencia, en la práctica, es una dirección general que está subordinada al Viceministerio de Justicia. Entonces, en términos reales, no tiene mucha autonomía, ¿no? Ni siquiera puede decidir sobre su presupuesto, ¿no? Entonces, eso limita seriamente su aspiración de convertirse en un órgano rector de la transparencia en todo el Estado peruano. Al mismo tiempo tiene competencias bien limitadas, ¿no? Por ejemplo, no puede establecer lineamientos sobre cómo clasificar la información como secreta, por ejemplo, o como confidencial, sino que las instituciones le pueden preguntar y le pueden pedir orientación, pero no es algo obligatorio. Este año el gobierno ha ingresado un proyecto de ley al Congreso que resuelve estos problemas, que cambia esta situación, que le da más autonomía, convirtiéndolo en un órgano técnico especializado, la Autoridad de Transparencia, dentro del sector justicia, pero ya ya sin estas restricciones que tenía hasta ahora, y con competencias mucho más acorde a el rol que necesita cumplir un ente de esta naturaleza. Lo más probable es que este documento que actualmente está en la Comisión de Justicia no llegue a aprobarse. Se imaginarán ustedes, ¿no? Entonces, hay ahí una tarea en lo inmediato, ¿no? Adoptar esta discusión y ajustar y cubrir este vacío que tenemos en nuestro régimen de transparencia y acceso a la información pública. En materia de adquisiciones y contrataciones del Estado, hay también un tema pendiente en materia de de legislación. El año pasado, de hecho en octubre del año 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas compartió con la opinión pública una propuesta de proyecto de ley, ¿no? Un borrador de proyecto de ley que reemplazaría a la ley de contrataciones vigente, ¿no? La idea era hacer una ley de contrataciones, una ley general de abastecimiento, le llamaron en el MEF, más ágil, ¿no? Pero al mismo tiempo más transparente y que reduzca oportunidades para la corrupción. Sin embargo, este proceso, como ustedes recordarán, podrán darse cuenta por el tiempo en el que esto ocurrió en octubre del año pasado, pues se truncó, ¿no? Ya hubo cambios de gobierno y ya no se volvió a tocar el tema. Entonces
hay una oportunidad, digamos, de recuperar por lo menos esta propuesta y en todo caso a dinamizar una discusión que permita modernizar, ajustar nuestro régimen de contrataciones del Estado. Nosotros nos permitimos sugerir aquí, además de manejar esto con la mayor transparencia posible, digamos, de asegurar la mayor transparencia posible, incorporar algunas figuras que están siendo discutidas en otros países, como por ejemplo la publicación de la información sobre beneficiarios finales de aquellas empresas que contratan con el Estado. Un beneficiario final, si alguien no lo conoce, es aquella persona, aquel individuo, ¿no? aquel ser humano, ¿no? con nombre y apellido, que se beneficia de las utilidades de una empresa o de una cadena de empresas o de personas jurídicas, ¿no? Al final, las empresas en nuestro país tienen la obligación de declarar su beneficiario final ante la SUNAT, ¿no? Pero no es una declaración pública, ¿no? La sugerencia que nos permitimos hacer es que en la revisión de esta ley de contrataciones, esto se convierta en un requisito, ¿no? Que se publique la información de aquellas empresas que terminan contratando con el Estado, ¿no? Un tercer punto de esta agenda de temas pendientes en la cual el Congreso tiene sin duda algo que decir es en las investigaciones de gran corrupción, ¿no? Sin duda, buena parte de la carga va por el lado de la Fiscalía y el sistema de justicia. Pero el Parlamento tiene un papel importantísimo aquí también, particularmente a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque tiene que ver la responsabilidad de los altos funcionarios que estén involucrados en escándalos. Recordarán ustedes los muchísimos escándalos que hemos tenido, los cuellos blancos, por ejemplo, con esta red de altos magistrados. Y el asunto con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es que tiene una carga enorme, ¿no? Cuando Luis Roel, el congresista Roel, asumió la presidencia de esta subcomisión hace poco más de un año, él señalaba que este foro tenía más de 100 casos pendientes, ¿no? en la subcomisión. De estos no se han resuelto muchos, no tengo el dato exacto, y si alguien lo tiene lo agradecería muchísimo, pero la proporción de los que se han resuelto es una fracción muy pequeña, ¿no? Entonces hay una carga que se viene arrastrando y que tiene que corregirse. Probablemente sea importante que en el Congreso se revise los elementos dentro del reglamento que permitan reducir estas oportunidades de alargar la cosa al punto que se vuelva en la práctica, lo que decíamos hace un rato, un blindaje a estos altos funcionarios o que se pueda transar favores políticos. Un cuarto punto es el de integridad pública. Integridad pública en el Parlamento se traduce en dos cosas principalmente. Ya Mariela entró a este tema, así que yo voy a señalar simplemente un par de cositas. Lo primero es la Comisión de Ética, ¿no? La Comisión de Ética es el mecanismo de control de la conducta ética de los funcionarios, de los parlamentarios, las parlamentarias, que sin embargo en la práctica se ha convertido en un instrumento de control político, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esta Comisión de Ética se modernice y mejore y sea más efectiva en su meta, en su misión, que es regular la conducta ética de los funcionarios, de los congresistas? La propuesta en este caso es dejemos el modelo de autorregulación, ¿no? El modelo de autorregulación claramente no ha servido. Pasemos a un modelo de regulación externa, ¿no? En el cual participan agentes o personas, individuos de otros ámbitos ajenos al Parlamento, o a un modelo mixto, ¿no? En el cual, por ejemplo, la investigación, el procesamiento de los casos, el manejo técnico de los casos, esté tercerizado en un cuerpo externo, y la resolución, la decisión final sobre las sanciones la tome un comité del Congreso. Eso puede ser una alternativa también. En todo caso, ya existe un proyecto de ley en el Congreso, un proyecto de ley que tiene ya varios años,
que apuesta más bien por un modelo de control externo, ¿no? Pero como les digo, los modelos pueden ser distintos, puede haber externo, puede haber mixto, ¿no? Pero la autorregulación claramente no ha funcionado y por lo tanto debe modificarse. Y luego está el asunto de las declaraciones juradas de interés que también señaló Mariela, simplemente señalar aquí que este instrumento es sumamente importante para el trabajo parlamentario y para el control del trabajo parlamentario. Es fundamental para la ciudadanía saber a quién responden los parlamentarios en su vida, digamos, en su vida profesional, en su vida empresarial, ¿no? Cuáles son sus contactos, cuáles son sus relaciones, cuáles son sus intereses, ¿no? Para saber en qué debates participa y qué expertise tiene en cada uno de estos debates y decisiones, ¿no? Y finalmente, el último punto que me parece importante señalar dentro de esta agenda es el tema de medio ambiente y corrupción, que es algo relativamente nuevo, pero que cada vez cobra más evidencias, ¿no? La relación de los crímenes ambientales con la corrupción. Y aquí hay varias cosas que se pueden hacer en los próximos meses. Para empezar, la ratificación del Acuerdo de Escazú, que lo que busca es desarrollar herramientas de transparencia focalizada sobre la información del medio ambiente y garantizar el acceso a la justicia y la protección a los defensores del medio ambiente. Esto, que fue frustrado en el Congreso actual, debiera desempolvarse y avanzar en una ratificación. Además, hay actualmente una propuesta de ley para que el tráfico ilegal de especies silvestres sea considerado como un delito de crimen organizado. No sabemos si finalmente este Congreso, en este pleno que tienen, van a terminar aprobando ese proyecto de ley, pero si es que no, hay ahí una misión en la función legislativa y si es que se aprueba, pues hay que ver su implementación, sin duda, ¿no? Y antes de terminar, me gustaría dejarles algunas fuentes de recursos que ustedes podrían consultar. Sé que varios de ustedes son asesores y van a tener la necesidad de preparar proyectos de ley, exposiciones de motivos. Utilicen recursos en materia especializados en materia de corrupción. Los tienen ahí en la lámina o 4, Curbing Corruption, la página de Transparencia Internacional, la página de Proética también. Hay documentos, hay informes, hay datos, hay índices, en fin, y hay varias otras más. Solo he señalado estas porque, por poner algunos ejemplos, pero utilicen estos recursos que les pueden servir para alimentar sus propuestas. Bien, muchas gracias y con gusto podemos seguir conversando en los próximos minutos. Gracias, señor Rota. Ahora, para dar inicio al diálogo, les agradecemos a los asistentes que deseen participar, que levanten la mano a través del botón que está en la parte inferior de su pantalla y les vamos dando el pase. Es muy importante que antes de intervenir, por favor, se identifiquen y si son congresistas nos digan a qué partido político pertenecen y si son asesores, con qué congresista trabajan. Gerardo, ¿quería intervenir? Adelante. Ahora sí, disculpen, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, creo que han sido muy ilustrativas las presentaciones tanto de Mariela como de Samuel, porque nos brindan un panorama bastante completo del tema de integridad y lucha contra la corrupción, las herramientas de las cuales disponemos en el país y cómo es que están siendo en buena cuenta subutilizadas, ¿no? Yo quería plantear dos puntos para la reflexión, tanto para los expositores como para en general los asistentes. Uno es, Mariela nos habló de un tema que es muy importante, ¿verdad? Es solo 8 de cada 10 personas en el Perú no confía en el otro. No confía en el vecino, no confía en el colega, en el compañero, etc. No confiamos entre nosotros. Y ese es un problema serio para la vida en sociedad, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo no recuerdo ahora la encuesta, siendo el
el problema de corrupción, como ha señalado Samuel también, el principal problema que señala la población en las encuestas, también hay una escasa confianza en que este problema pueda ser superado. Yo diría que en gran medida porque lleva mucho tiempo entre nosotros el problema de corrupción y no se ve sanción efectiva. Como señalaron ustedes también, la sanción de la corrupción es un tema fundamental para luchar contra la corrupción. Y yo diría también para que los peruanos y peruanas sintamos que podemos efectivamente dar un salto muy grande en ese ranking en el cual nos encontramos, ¿no? Y entonces mi reflexión es, ¿cómo hacer para, incluso desde la escuela, pero no solo, digamos, en general, en distintos campos, cómo hacer para que los peruanos recuperemos la confianza en que podemos superar los problemas de la corrupción? Ese es un primer punto. Y lo segundo es, Samuel, tú nos presentaste en el Plan Nacional Anticorrupción 3 grandes ejes. Uno, y el segundo era la identificación de riesgos de corrupción. Y entonces yo creo que ahí hay una tarea fundamental que es también cómo identificamos riesgos, no solamente en otros campos. A veces puede ser fácil decir, hay riesgos, digamos, desde el Congreso a pensar, hay riesgos de corrupción en los sistemas de contrataciones del Estado. Hay riesgos de corrupción en los gobiernos regionales. Hay riesgos de corrupción en el mundo de la empresa. Yo quisiera plantear la reflexión para todas las más de 40 personas que estamos en esta sala. ¿Cuáles son los riesgos de corrupción al interior del Congreso de la República? ¿Cómo hacemos un mapeo de riesgos al interior del Congreso para ver por dónde abordarlos, ¿no? Eso era mi primera intervención. Susana, muchas gracias. Gracias. ¿Alguno de los panelistas quiere dar respuesta? Si me permiten, rápidamente, sobre el primer, ¿no? ¿Cómo vamos a erradicar esto? Está todo el tinglado, ¿no? Lo importante es el cambio, que esto de una campaña de valores. De hecho, hay hoy día, Jorge Yamamoto está hablando de una campaña de valores, hemos hablado de los valores del Bicentenario, creo que es fundamental, ¿no? Y esto tiene que comenzar en los colegios, por eso en Empresarios por la Integridad tenemos este cuarto pilar, y espero que podamos prontamente armar un poquito una serie de actividades al respecto, pero tiene que haber un cambio cultural que venga desde el niño, desde la familia, ¿no? Chicos que sacan DNI falso para poder ir a discotecas, chicos que sacan permisos para dar el examen en la universidad porque viajaron, ese tipo de cosas, pues tiene que venir de la familia, ¿no? Y creo que con eso, de la mano de una campaña cultural, también tiene que estar de la mano con una sanción social, ¿no? El atrevernos a denunciar, como pusimos en Empresarios por la Integridad, uno de los resultados que queremos ver es el que se tome, el que haya un deslinde con la corrupción, y que uno pueda decir, sin pelearse, sin pegar, ¿no? Pero poder advertir y poder alertar y poder decir cuando alguien está haciendo algo incorrecto. Creo que tenemos que trabajar de todas maneras en un plano individual, ¿no? Y lo otro, comentabas del Congreso, creo que este modelo de prevención establece esa identificación de lugares de riesgo, ¿no? Gestión de interés, y tendrá que ser un trabajo pues de esta unidad funcional que se acaba de aprobar o se acaba de designar, y que supongo que va a trabajar con los propios congresistas, ¿no? Pero serán pues momentos en los que se está pensando leyes, y obviamente acá hay una actividad de representación, ¿no? Los congresistas, el congresista está representando a ciudadanos, y trae una voz de ciudadanos. Entonces, en esta función de representación hay que tener muy claro la realidad, muy claro el principio del bien común, antes del bien individual, ¿no? Y la transparencia en esta representación de voluntades.
y que no hayan pues favores privados para representar voluntades, ¿no? Yo creo que esos son lugares de riesgo en la labor congresal. Sí, si me permite, Susana, a ver, Pero adelante. a ver, bueno, son preguntas bien, por lo menos la primera es bien profunda y nos hace pensar varias cosas, ¿no? A ver, efectivamente, la sensación de impunidad es un problema bien serio y por lo tanto hay que cambiarlo. El asunto que nos hace relativizar digamos, esa meta, esa aspiración, es el siguiente. Nosotros hemos tenido ya un caso de gran corrupción sancionado exitosamente, ¿no? De hecho, la investigación y las sanciones al caso de Fujimori y Montesinos es estudiado en varias universidades de derecho de fuera del Perú, como un caso de éxito, ¿no? Es uno de los primeros casos en los cuales la propia justicia de un país llegó a hacer rendir cuentas a un expresidente, ¿no? Sin intervención de órganos internacionales, ¿no? Sin embargo, ok, pasó, digamos, el proceso de investigación, sanciones, sentencias, y paralelamente teníamos lavajato, ¿no? Entonces, no fue disuasivo, ¿no? No llegó a ser disuasivo, sino que no había conexión, no había, ¿no? Y no solo lavajato, teníamos los presidentes regionales, Álvarez y boom, todos los demás que empezaron a salir entre el 2012, 2014, 2015. Entonces, tuvimos un éxito en sancionar un caso muy particular, pero no se convirtió en disuasiva, no se convirtió. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces, ahí un par de reflexiones. Primero, la sensación de lejanía. Cuando yo tuve oportunidad de conversar sobre esto con funcionarios públicos a lo largo de mi carrera, sobre todo en regiones, era como que, ya bueno, sí, pues eso es allá, eso es en Lima, ¿no? Es otra cosa, ¿no? La sensación de lejanía y la sensación de que aquí no va a pasar. Y efectivamente ocurrieron otros casos de corrupción a nivel local descentralizado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que la sensación de que te pueden castigar si es que cometes un acto de corrupción sea palpable? Es bien importante, ¿no? Y por eso los casos de corrupción que tenemos ahorita entre manos, Lavajato, que tiene sus ramificaciones en varios gobiernos y en varios gobiernos subnacionales también, es bien importante, ¿no? Pero varios otros más también, ¿no? De presidentes regionales y alcaldes. Y ahí es fundamental tener un ojo desde el Congreso cómo se están llevando cómo están avanzando esos procesos, ¿no? Otro punto relacionado con esta reflexión. No somos un país, digamos, cuando Mariela nos presentaba los índices de los países, ¿no? Sobre todo el índice de percepciones de corrupción de Transparencia Internacional, uno ve con cierta envidia a esos países del norte de Europa, ¿no? Que aparecen siempre con una percepción de integridad alta, ¿no? O con baja percepción de corrupción. Y una cosa bonita que está empezando a aparecer en el mundo académico en los últimos años son los estudios sobre cómo estos países llegaron a esa situación, porque no siempre fueron íntegros, ¿no? Entonces, hay estudios sobre cómo en Dinamarca, por ejemplo, hace unos siglos, campeaba la corrupción, cómo en Noruega campeaba la corrupción, cómo en Estados Unidos hubo un lavajato con el asunto de los trenes, ¿no? en el siglo XIX. Entonces, ¿qué pasó en estas sociedades que cambiaron y se ubicaron en niveles donde la corrupción, por lo menos
corrupción más común no es tolerada, porque tienen otros tipos de corrupción sin duda más sofisticados, ¿no? Pero esto es más común que nos afecta a nosotros, no es tolerada, ¿no? Entonces ahí todavía la evidencia no es concluyente, pero hay una mezcla entre castigos, ¿no? Efectivamente empezaron a producirse investigaciones, empezaron a producirse sentencias, ¿no? Castigos, pero al mismo tiempo empieza a crecer una cultura, llamémosle cultura de intolerancia a la corrupción. Y en este segundo punto es fundamental la modernización del servicio civil, porque la modernización y la extensión del servicio civil lo que hace es llevar un tipo de aproximación y de entendimiento con las cosas públicas que termina proyectándose a los familiares de estas personas del servicio civil, a los amigos, ¿no? Esto no es tolerable, esto no se puede permitir, se va convirtiendo poco a poco en una forma de entender la relación con las cosas públicas. Entonces, por eso es tan importante este elemento en la construcción de una cultura de intolerancia a la corrupción. Por supuesto, toma décadas, ¿no? Esto no es cambio de la noche a la mañana, esto toma décadas, ¿no? Pero es un cambio que hay que iniciar. Nosotros ya hemos iniciado con la sentencia, con las investigaciones. Hay que irlo fortaleciendo con todo este lado de desarrollo de cultura, ¿no? El cambio cultural, ¿no? Gracias, Mariela. Samuel, yo no sé si alguno de los congresistas o asesores aquí presentes quisieran hacer alguna intervención, reflexión o comentario respecto a lo que se ha compartido con nosotros hasta este momento. Hay una pregunta, Susana. Sí, hay una pregunta aquí en el chat. Dice, buenas noches a los expositores. Mi pregunta es la siguiente. Muchas fiscalías especializadas en temas anticorrupción no cuentan con la logística necesaria y el personal idóneo para trabajar. ¿Cómo poder dotar de logística y asegurarnos que el personal que trabaja sea el más idóneo? Gracias. Esa es la pregunta. ¿Alguno de los panelistas quiere responder? A ver, si me permites soltar una idea al respecto. Ahí el Congreso pues tiene un papel. La Fiscalía va a requerir recursos y va a pedirle recursos al Ejecutivo, ¿no? Y tienen que justificar apropiadamente esta solicitud. Y sabemos que la escasez de recursos económicos, materiales, humanos, peritos, diligencias, qué sé yo, es un problema con el que se enfrentan. Entonces, lo que toca desde el Congreso es supervisar, exigir cuentas, preguntarle al MEF, a ver, ustedes están disponiendo están atendiendo estos requerimientos, ¿por qué sí, por qué no? Señora Fiscal de la Nación, ¿usted ha planteado bien sus requerimientos, no ha planteado bien sus requerimientos? Ese tipo de labor desde el Parlamento se puede hacer, teniendo en cuenta, por supuesto, como usted lo hace, o sea, identificando como usted lo hace, que hay ahí un problema y hay una necesidad. No sé si eso responde desde mi lado, ¿no? Sí, yo pudiera agregar, me tendería a pensar pues, que se requieren más fiscales, ¿no? Más equipos y obviamente habrá que, para eso ya se cuenta hoy día con este modelo, ¿no? Con todo este material que hemos visto, ¿no? El modelo incluye mecanismos de capacitación, de difusión, así que definitivamente habrá que dotar más recursos, ¿no? Pero yo creo que además tener indicadores de eficiencia de los equipos, ¿no? Porque poner más recursos, pero también hay que poner algunos parámetros de en qué tiempo se hacen determinadas tareas y tener indicadores de eficiencia y de agilidad en los equipos de
no sé, eso creo que no se tienen esos indicadores, pero creo que podría ser también otro elemento a considerar, más allá de generar más equipos y prepararlos con todo la normativa existente. Okay. El señor Luis González ha levantado la mano. Adelante, señor González. Señor González, su micrófono. No lo escuchamos. Señor González. Parece que tiene un problema con su audio. Sí, tiene un problema con su audio. Sí, no sé Hay si... una pregunta en el chat. Acá hay una pregunta de Pedro Eduardo Domínguez. Dice, buenas noches a los expositores. Actualmente se cuenta con un proyecto de ley que establece cadena perpetua para funcionarios públicos que cometan delitos de corrupción en estado de emergencia. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Sería conveniente ampliarla a un marco más extenso de los delitos de corrupción en general contra la administración pública? La rigurosidad de esta pena podría parar en un porcentaje los actos de corrupción. Gracias. Puedo adelantar, algo. No hay evidencias, ninguna evidencia, de que más penas reduzcan la incidencia de los delitos. De hecho, el Perú, cuando hubo digamos, luego de la crisis, la caída del gobierno Fujimori, y se abrió un periodo de 2, 3 años, 4 años de reformas legislativas, institucionales, muy importantes. La ley de transparencia de información, por ejemplo, viene de entonces. Hubo también aumentos de penas, ¿no? Se aumentaron notablemente las penas por corrupción en varios casos, ¿no? Y además han venido incrementándose o han venido agravándose, ¿no? Se ha venido reduciendo, por ejemplo, el periodo de prescriptibilidad, primero a la mitad, luego ya se eliminó, ¿no? Y eso es una cosa que falta, por cierto, porque paréntesis, ¿no? La reforma de imprescriptibilidad se aprobó, pero todavía no se ha desarrollado, no se ha aprobado y no se ha discutido, si no me equivoco, una ley que precise para qué casos va a darse esto de la imprescriptibilidad. Ahí tienen una tarea que pueden llevar adelante, ¿no? Pero entonces, han existido todo este tipo de aumentos de penas y la incidencia pues ha seguido. ¿Y eso por qué? Básicamente porque lo que tenemos es un problema de dificultad para identificar los problemas, detectar los problemas, y además luego viene todo el largo periodo de investigación y hasta que se llegan a las sanciones. Las tasas de sanciones son muy bajas, ¿no? En nuestro país, y las investigaciones que son archivadas son un porcentaje alto. Entonces, y eso se explica por una enorme diversidad de razones. En general, a lo que debemos aspirar es a impedir que estos actos se den, ¿no? Y no lo impides con una norma, con una pena de muy drástica, lo impides con mecanismos de transparencia efectivos, que la gente sepa efectivamente qué cosa está pasando. Si tu información que está colgada en la web, pensemos en el portal de transparencia de contrataciones del Estado, es innavegable. Eso no es transparencia efectiva, ¿no? Si tú no puedes acceder y tú no puedes entender lo que te dice un contrato de la ejecución de la obra que está en la esquina de tu casa, entonces no hay transparencia, ¿ya? Si tú no entiendes lo que está diciendo ese contrato, entonces no hay transparencia. No vas a poder hacer auditoría desde tu ciudad, desde tu condición de ciudadano. Entonces hay ahí un trabajo que mejorar. Hay un trabajo que mejorar en
en esto del control concurrente, para que la Contraloría pueda mejorar su capacidad de hacer control en el momento, en vez de tener que esperar hasta el final y que no se paralicen las obras, ¿no? Entonces, todo el trabajo preventivo es bien importante y me parece que es mucho más importante y más decisivo que confiar en las penas altas y en las sanciones extremas, que se tienen que dar y se tienen que dar si es que esto llega a pasar, pero no pongamos todas las balas en esa lo que yo llamo demagogia punitiva contra la corrupción, ¿no? La señora Lady Camones ha levantado la mano. Señora Camones, ¿puede prender su cámara, por favor, e identificarse? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Lady Camones, yo soy congresista electa de la región Ancash por el partido Alianza para el Progreso. Bueno, primero felicitar y agradecer a los expositores, a los organizadores y también a los expositores por el tan importante tema que el día de hoy nos convoca, ¿no? Y sobre lo escuchado, tengo ahí una intervención sobre algunos temas que realmente me preocupan, ¿no? Sobre el tema de la atención sobre la corrupción que aqueja pues a nuestro país, ¿no? Y considero que el Poder Judicial, ¿no? El sistema judicial peruano tiene mucho que ver en este sentido. Tenemos pues procesos bastante largos, procesos que demoran entre 7, 8, 9 años para lograr por fin pues una sentencia, que en muchos casos delitos de corrupción tienen incluso penas por debajo de los 3, 4 años, cuando tenemos, por ejemplo, delitos de hurto, de robo, de celulares que están siendo pues sancionados con penas superiores a los 6, 7, 8 años. ¿No? Creo y considero importante, indispensable, revisar, ¿no? Este tema de la punidad o de las sanciones que deben tener estos procesos o estos delitos de corrupción, para que de esta manera pues sirvan como un elemento de coacción al menos, ¿no? De temor para aquellos funcionarios o malos funcionarios pues que se ven tentados en querer cometer pues delitos de corrupción. En ese sentido es el sistema judicial que considero debe reformar por ahí el tema de las sanciones. Por otro lado, respecto a la ley de transparencia también escuché ahí un tema, yo he sido funcionaria pública cerca de 18 años, y en el último año he sabido de las modificaciones, ¿no? Respecto a las sanciones por el incumplimiento de esta ley de transparencia, que en muchos casos para aquellos funcionarios que incumplen tienen una sanción de suspensión, si no me equivoco, cerca de 365 días, ¿no? En ese sentido yo quisiera saber qué tan efectivo ha sido la implementación de estas sanciones para el sector público, ¿no? Si tenemos de repente un estadístico de a cuántos funcionarios se les ha sancionado con este tipo de, o por el cumplimiento de todo lo que establece la ley de transparencia. Eso por un lado. Y para terminar mi participación sobre el tema de la función de la Contraloría, ¿no? Sabemos que la Contraloría General de la República está logrando bastantes avances, que tiene mucho ánimo también de querer trabajar pues para combatir la corrupción, pero también sabemos que tiene serias limitaciones, y principalmente la asignación del presupuesto que ellos requieren para poder tener presencia en la mayor cantidad de provincias o distritos, ¿no? Para poder hacer el control, no solamente un control previo, sino también, y sobre todo importante, el control concurrente y también el control posterior, para que de esta manera pues también nosotros conozcamos cómo es que se está utilizando los recursos del Estado, y de ser que están siendo utilizados mal, identificar a las personas, ¿no? Para poder lograr pues sanciones severas, y de esta manera pues ir logrando la disminución que tanto nosotros deseamos como peruanos de la corrupción en nuestro país. Gracias. Gracias, congresista. ¿Algún comentario? Sí, si me permiten, ¿no? Sobre el Poder Judicial, definitivamente, ¿no? Una de las recomendaciones, por ejemplo, de la Comisión Presidencial, ¿no? Es la reforma del sistema de justicia, ¿no? Para erradicar la impunidad en los delitos de corrupción. También está, o sea, en general, sí hay pues un trabajo pendiente en la reforma del Poder Judicial y, como dije hace un momento, establecer también indicadores, ¿no? de eficiencia, ¿no? Estos procesos largos que se han comentado ya. Y en el caso de la Contraloría, yo creo que canales de denuncia
y la Contraloría que actúa concurrentemente, ¿no? También son mecanismos que permiten reducir el estrés de recursos para poder hacer el trabajo en la Contraloría. Ok, gracias. Hay una pregunta de Eric Núñez, que es asesor de la congresista Noelia Herrera. Dice, buenas noches. Sobre el acuerdo de colaboración eficaz en el caso Odebrecht, ¿les parece favorable que este acuerdo permita seguir laborando a empresas que han cometido y aceptado actos de corrupción? Y en general, su opinión sobre los beneficios de este acuerdo. Gracias. Esa es la pregunta. Bueno, la tomo yo. En primer lugar, yo creo que en realidad con el caso Lava Jato perdimos todos de arranque, ¿no? Perdió el Perú. El asunto es cómo hacemos para no perder tanto, ¿no? Y el acuerdo de colaboración lo que hace es, o lo que busca hacer es facilitar esto que estamos hablando tanto en estos momentos, es la sanción, la identificación, la sanción y la atribución de responsabilidades a los políticos peruanos que participaron del esquema. O sea, ya todos sabemos que Odebrecht es una empresa corrupta, ¿no? Ya eso quedó clarísimo, está sentenciada en Brasil, en fin, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos más bien para que los políticos peruanos que participaron del esquema de corrupción puedan pagar su parte en ese esquema? Esa es la cuestión. Y eso es lo que no se, digamos, es lo que trata de ponerse en una balanza, me parece, de forma equivocada. Es decir, es o la reparación civil o perseguir a estos políticos. Entonces, no son cosas comparables, ¿no? Ahora, si hablamos de la reparación civil, solamente hablando de la reparación civil, lo que han pagado y lo que se han comprometido a pagar ya es bastante más de lo que teníamos registrado en los registros de reparación civil en nuestro país. Entonces, no es cierto decir que se la han llevado tan fácilmente tampoco, ¿no? Y de otro lado, el asunto de seguir funcionando. Esa es una discusión que trasciende el Perú. En realidad, esta discusión se tiene en todos los países en los que ocurre, en los que se acepta este tipo de esquemas, ¿no? En el mismo Estados Unidos se discuten, digamos, activistas anticorrupción discuten que las empresas que son sancionadas bajo el esquema de la ley de corrupción de funcionarios en el extranjero, que son muchísimas, ¿no? Sigan operando, ¿no? Y les pongo un ejemplo. Aquí bastante ya nos hemos vacunado con Pfizer, bueno, yo todavía, pero bastante ya les ha tocado su vacuna Pfizer, ¿verdad? Bueno, Pfizer protagonizó un lavajato hace algunos años en el sector médico, en el sector farmacéutico, y fue sancionada por el gobierno norteamericano, y siguió operando. Siguió operando para seguir operando tuvo que ajustarse a una serie de requerimientos, por ejemplo, mejorar sus estándares de cumplimiento anticorrupción y lavado de activos, ¿no? Por ejemplo, para asegurarse que no... Estoy con no sé si ustedes lo escuchan, hay un soundtrack sonando por detrás. Creo que es el señor Lenin Tafur, que es su... Ahora sí. Ya lo desactivé. Perdón. Entonces les decía, este tipo de cosas, la respuesta no es sencilla, pero el asunto es si la empresa va a volver a operar y va a reajustarse, por supuesto, con algunas exigencias, ¿no? Que cambien los directivos, es decir, los directivos que participaron del esquema de corrupción se van, ¿no? No los queremos volver a tener acá, ¿no? Entonces, renovación, asegurar que los mecanismos de cumplimiento van a implementarse en toda su extensión y con rigurosidad. Entonces va a haber un cambio y pues va a ser, al final, como digo, no tan malo, ¿no? Y probablemente incluso hasta beneficioso, porque sabes que no se va a volver a meter en un acto de soborno.
Pero nuevamente, es una discusión que se tiene en todos los países y en los que existe este tipo de esquemas de resolución de actos de corrupción, ¿no? Sí, si me permiten agregar nomás lo que decía Samuel, ¿no? Es un tema todavía en discusión, cada país lo resuelve a su manera y quizás cada caso requiere una solución distinta, ¿no? La empresa al final es un sistema que tiene pues a miles de colaboradores, como ha sido el caso de estas empresas vinculadas a la Bajato, miles de accionistas, incluso muchos a través de, puede ser un sistema de pensiones, ¿no? Individuos de a pie también, ¿no? No necesariamente pues hay un solo accionista, hay una cadena de proveedores, ¿no? Entonces todas esas cosas tienen que ser contempladas. Pero otra vez, el tema crucial en toda esta conversación está en cómo los mecanismos son preventivos, ¿no? Y evitar llegar a esta situación. Pero una vez llegada ahí, pues hay que considerar la complejidad de cada caso, ¿no? Y en la medida pues que se puedan preservar puestos de trabajo, que se pueda preservar en la cadena una serie de microempresas, pero obviamente eso parte del deslinde y de la separación de quienes fueron responsables de los actos, ¿no? Gracias. Aquí tenemos la pregunta del señor González, que tenía problemas con su micro. Dice, sobre la lámina que se presentó sobre el rechazo a las entidades públicas como el Congreso, ¿por qué no figura el gobierno central o los ministerios donde se ejecuta gasto y es el de mayor incidencia en los casos de corrupción? Por otro lado, existen casos de países como Singapur, donde se aplica la pena de muerte y hoy ha logrado reducir al mínimo este flagelo. Perdón, no podía abrir mi micro. Supongo que es una de las láminas que yo presenté, era una estadística del INEI, y sí sale una serie de ministerios, ¿no? Quizás cuando hice la presentación me refería a las últimas líneas donde estaban los partidos políticos, Congreso y gobiernos regionales, también está el Poder Judicial, hay municipalidades, y está también, por ejemplo, el Ministerio de Educación o el Ministerio Público, en fin, no era solamente el Congreso. El señor González aquí quiere hacer también un comentario y dice, en el Congreso existen proyectos de ley sobre la pena de muerte, al menos la intención existe, dice. Para terminar, el tema de la corrupción es un mal endémico, necesita respuestas radicales en dos escenarios: regulación y control desde el Estado, y sensibilización a través de los centros educativos. Es el comentario que hace el señor González. Ha levantado la mano el señor Antonio Cama. Si puede, por favor, prender su micro y su cámara. Si me permite, Susana, antes Sí, señor Rota, dígame. Antes del señor Cama, solamente para reaccionar al comentario del señor González, ya porque se me cayó un ratito la conexión, pero había visto que se refería a Singapur. Para empezar, Singapur no es un país que tenga pena de muerte por corrupción, ¿ya? Y de hecho, los pocos países que tienen pena de muerte por corrupción se encuentran en el grupo más bien de los países que son percibidos como más corruptos, ¿ya? ¿Quién tiene pena de muerte por corrupción? Corea del Norte. ¿Quién tiene pena de muerte por corrupción? Irán, ¿no? China, Tailandia, Malasia. Son países que tienen la pena de muerte por corrupción y son países percibidos o muy corruptos o no mejor que nosotros. Entonces, eso no te demuestra nada. Nuevamente, mi punto de hace un rato, la gravedad de las penas no te garantiza que vas a reducir la corrupción. Imprescriptibilidad, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, ¿quiénes tenían en América Latina? Venezuela. Venezuela tiene imprescriptibilidad de delitos de corrupción, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, eso no te asegura nada. Lo que necesitamos nuevamente es fortalecer la capacidad de
prevenir, de poder ser absolutamente transparentes y que la información se utilice y fortalecer una cultura de rechazo a la corrupción, lo cual solamente se va a lograr con una modernización efectiva de nuestro servicio civil y una modernización efectiva de nuestras élites, nuestra sociedad, en esa línea, ¿no? Ya, chiquito, te devuelvo la palabra. Gracias. Señor Cama, adelante. Buenas noches, Antonio Cama, asesor de la congresista Milagro Rivas por la región Lima Provincias. En primer lugar, gracias por esta oportunidad, mis felicitaciones a los congresistas asistentes y mi saludo a los asesores participantes. Tenemos nosotros, por ejemplo, y tomando un poco el tema que se había señalado respecto de que se ha implementado incluso más fiscalías, ¿no? Fiscalías anticorrupción, y que va a faltar recursos, evidentemente va a faltar recursos, pero existe también un problema ahí cuando se está analizando ciertos casos. O sea, las fiscalías están colapsando rápidamente. ¿Por qué? Porque hoy en día existen denuncias por corrupción de dirigentes, de los regidores, en los casos de las municipalidades, de los consejeros, de las autoridades locales contra las autoridades anteriores. Todo este tipo de, esta avalancha de denuncias que vienen, no están motivadas realmente en la búsqueda de la verdad o en sancionar un acto corrupto. Muchos tienen fines políticos y no estoy yendo al análisis de lo que vemos en el panorama nacional, central, sino lo que se puede observar, por ejemplo, en las regiones o en las provincias. Entonces, yo quería saber de los ponentes si es que existe algún estudio de lo que digo yo, la deformación de este sistema, ¿no? Es decir, cuántas de estas denuncias que inician como denuncias por corrupción están llegando pues a una conclusión de que realmente eran casos de corrupción, porque esa sensación de que 8 de cada 10 peruanos desconfiamos de los demás, bueno, es una sensación, pero de ahí a que realmente debamos desconfiar, ese es otro punto, ¿no? Y creo que sobre la seguridad es que uno debe navegar futuramente como legislador y no sobre las presunciones de culpabilidad. Muchas gracias. Gracias. Señor Rota. Yo no tengo estadística como solicita el congresista, o el asesor, perdón. A ver, las estadísticas que recuerdo son las de un informe de la Procuraduría Anticorrupción de hace ya un par de años. Y la tasa de quedas ¿Me escuchan? Ok, Ahora. sí, ahora sí. Perdón, decía que la tasa de sentencias en todo caso era muy baja y que no sabemos si es que el otro gran grupo es porque efectivamente no hay corrupción o si son estas denuncias políticamente motivadas para molestar a un opositor, por ejemplo, ¿no? Que sí pues se da efectivamente, ¿no? Entonces, nada, ahí es nuevamente exigir a las fiscalías que trabajen de la manera más ágil y transparente posible. Eso es todo lo que puede hacerse, ¿no? Al respecto, ¿no? Gracias. Al parecer ya no hay más intervenciones. Así damos por concluida la segunda sesión. Les agradecemos nuevamente su participación y los esperamos el día viernes para abordar el tema de descentralización y gobernabilidad regional y local. Ok, buenas noches con todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta el viernes.